Os vamos a contar un poquito y brevemente la historia. Esto es lo que se estaba comentando ahora, antes de lo que éramos, ¿no? Tanto en grados, posgrados, todas esas explicaciones. Pero lo que más nos interesa contar es este gran reto que nos ha supuesto para las universidades, que somos en este caso los que vamos a formar a los futuros profesionales, tanto en el ámbito de educación, en los grados de primaria e infantil, en los ciclos técnicos, en los másteres de secundaria, cómo poder ofrecer realmente una formación, un ambiente de trabajo y una formación enriquecida para que realmente se consiga el objetivo y que no sea únicamente la asignatura que da el cursito que doy, que me forma para una herramienta que después no soy capaz de integrarla, no soy capaz de encontrar el momento en la que la debo aplicar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, deciros que nosotros sí que hemos tenido un claro objetivo. Hemos modificado con el cambio de estudios superiores nuestro modelo educativo y nuestro modelo educativo estaba claro el enriquecimiento de nuevas tecnologías. La dirección de Florida es una de las, en este caso Vicky, que nos acompaña aquí en este momento, además teníamos la suerte también de que es informática, con lo cual sí que nos dio un gran impulso para que esos objetivos se llevasen a cabo. Tanto dotándolo de infraestructuras TIC, porque a veces es lo primero que necesitamos, ¿no? Pero no solo eso, sino creando equipos de coordinación y dando soporte tanto a la formación del profesorado, que tiene que ser paralela a la formación del alumnado. Después entenderéis, hablaremos del proyecto integrado rápidamente, pero es decir, ¿qué pasa con los docentes? Sobre todo, ¿qué pasa con los docentes que hemos tenido una formación que no nos ha preparado para esto, ¿no? Entonces sí que en ese modelo, ese aprendizaje enriquecedor también pensamos en ellos, con lo cual hay formaciones niveladas, desarrollando cada vez más competencias y adecuándose también a los niveles que tiene el distinto profesorado. Eso hace que, como se lleva muchos años trabajando en ese sentido, llegue a enriquecer realmente el proyecto y el modelo educativo. Qué suerte tenemos, sobre todo en educación, que tenemos a docentes de otras áreas, tenemos nuestro equipo de nuevas tecnologías que nos están dando siempre soporte técnico, esa ayuda que necesitas para superar esa barrera, ¿no? El colaborar conjuntamente con docentes de otras áreas y ese trabajo interdisciplinar hace que vayamos avanzando cada vez más. Tener los recursos digitales adecuados, ¿no? O sea que ha sido como un plan muy claro y muy estudiado y planificado para que esto se pueda conseguir. A partir de ahí, lo que teníamos claro que es que nosotros, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las clases, era elemento vertebrador de todo lo que es el modelo educativo que queremos desarrollar en Florida. Para ello, bueno, tenéis unas imágenes más, pero esto sí que podemos saltar. Fijaros nuestro modelo educativo, que es por competencias, es la palabra que tanto nos suena ahora a todos y a todas nosotras. Vemos que, claro, queremos fomentar para el aprendizaje activo, para la cooperación, para el desarrollo de competencias técnicas y competencias sociales. Me he tocado. Vete hacia atrás, por favor. Está ahí abajo. Que requieren los y los profesionales del futuro en cualquiera de los títulos que nosotros podamos ofrecer, ¿no? A partir de ahí, con nuestras competencias además, que son para el futuro, liderazgo de proyectos y de personas, trabajo en equipo, creatividad, innovación, ser proactivo, saber entender, sobre todo en estos tiempos de crisis, aprender a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo, si eso era nuestro objetivo del modelo educativo, el plantearnos cómo íbamos a hacerlo a partir de esa claridad de objetivo. Pues elegimos un modelo además muy comprometido, con un equipo de profesores voluntarioso de querer llevarlo a cabo, que era, fijaros, le llamamos proyecto integrado, que es uno de los sueños, ¿no? Ese proyecto integrado, os voy a decir algún título para que os deis cuenta de lo que supone. Es decir, si nosotros tenemos
Se hace en toda Florida, o sea, en la área de en ADE, en ingeniería, ¿vale? O sea, hemos adoptado todos el mismo modelo. Yo, como soy de educación, me voy a enfocar, y aquí hay mucha gente de educación, voy a enfocar hacia el modelo que más desarrollamos. Ahí pensamos un proyecto y el primero piensa la escuela que sueña y tiene que construir un proyecto. El segundo piensa los recursos necesarios para atender a la diversidad y crean otro proyecto, que en este caso es una página web. Después, el tercero trabaja con otras entidades, colabora con ONGs, con organismos de atención, por ejemplo, en la FE, con escuelas, con centros CAES, ¿vale? Entonces ellos ya ponen en práctica proyectos que llevan a cabo. Eso, es decir, es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que está instaurada y que además toca a todas las áreas. ¿Por qué? Porque cada área debe compartir un 25%, es decir, en la jerga universitaria, si son 6 créditos o 60 horas, ¿vale? Hay un 25% de esa área que se compromete a desarrollar algo para ese proyecto, ¿vale? En el desarrollo de ese proyecto, la nota única es compartida, con lo cual el profesor pone la nota del 75 y del 25%, y además conseguimos nuestros objetivos, que es trabajar desarrollando las competencias digitales. Lo veréis cuando os haremos como un viaje, un camino rápido, ¿vale? Además, están resolviendo problemas reales para la vida, se están enfrentando a usos reales que va a tener un maestro y una maestra en el futuro para enfocarlo, su trabajo con el alumnado. Están desarrollando esas tan ansiadas en el desarrollo de competencias que nos están pidiendo ahora los futuros profesionales de trabajo en equipo, comunicación, ¿vale? Los estamos haciendo exposiciones orales de sus proyectos, hay proyectos premiados, desarrollan esa comunicación de presentar sus proyectos a profesionales de empresas o del campo educativo. Y es muy transversal, que es también romper con la tradición de que se aprende únicamente desde el concepto de asignatura, ¿vale? Entonces es novedoso por todo eso. Somos un gran equipo, ya os lo contará después mi compañero, pero además compartimos y tenemos muy claro qué rol tiene cada uno de los profesores o como alumnos que estamos trabajando. Y hay líderes de equipo, hay miembros del equipo, hay coordinadores, ¿vale? Pero esto lo comentará después mi compañero. Sara. ¿Pasa? ¿No pasa? Bueno, aparte de eso utilizamos el campus virtual. No voy a contaros mucho más, pero se generan nuestros foros, nuestras enlaces para los materiales que tenemos que ofrecer al alumnado. Bueno, lo tradicional de lo que es un campus virtual, ¿vale? Las tutorías que se realizan a través del campus virtual, los debates, los anuncios, bueno, todas esas cuestiones. Pero además, ahí lo que hacemos es ya procesos de evaluación. Tenemos evaluación entre pares, que es evaluación triangulada entre profesor, la autoevaluación y la evaluación del alumnado, que también está informatizada, y la creación del recurso de que todos los profesores que participamos en esa interdependencia entre las asignaturas puedan evaluar de forma rápida que es el evaluador, ¿vale? Es decir, os vamos presentando, pero que os vaya sonando, porque ¿cuál ha sido nuestro éxito? Y lo hemos comprobado estos 3 últimos años ya, porque nos lo han mostrado los alumnos y así queremos mostrarlo a vosotros, que hemos adecuado nuestras infraestructuras, que hemos tenido claro los contenidos, pero en cada curso, y además a cada curso y además subiendo en gradación, tanto para el profesorado como para el alumnado, y también porque hemos visto muy claramente no solo el contenido TIC, sino los usos pedagógicos de los contenidos TIC. ¿Vale? Es decir, ¿para qué un alumno de primero, segundo, tercero o cuarto de grado o un alumno de ciclo formativo de primero o de segundo puede utilizar las TIC y tiene, digamos, coherencia que lo utilice siempre
viendo el futuro profesional de ese alumno o alumna. Para eso tuvimos que calentar mucho la cabeza y desarrollar estrategias pedagógicas, es decir, no puedo plantear, que es muchas de las cosas que estamos viendo en nuevas tecnologías, una actividad tradicional, pasarla a otra actividad y pues con imágenes trasladar un cuento o cualquier otra cosa, pero es decir, no, realmente para qué sirve, qué objetivos de aprendizaje tengo yo, y entonces le pedíamos a nuestro equipo tecnológico que nos diese esas soluciones tecnológicas y nosotros también podemos verlas. Es decir, quiero hacer esto, quiero utilizar esta herramienta para crear recursos TIC para la diversidad, que se conforme, que hacer una página web que se pueda compartir con las ONGs, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que utilizar esta herramienta, ¿vale? Para poder convertir todo este material? Y a partir de ahí construimos desde las asignaturas, ¿vale? ¿Sigue? Esas soluciones tecnológicas nos ayudó a resolver muchísimos problemas que teníamos. Nosotros íbamos planteando, ellos nos daban las soluciones, nosotros íbamos resolviendo. Y entonces ya lo que fue genial es que vimos que además eso era muy útil. Aprender diferente, más y mejor. Diferente, más y mejor. Y muy bien valorado por el alumnado. Y estaban consiguiendo esos objetivos que creía que al principio no iban a ser capaces. Para nosotros es importantísimo que todos los docentes tengan esa comprensión de las nuevas tecnologías, porque lo principal de todo es que hay que pensar las actividades de enseñanza-aprendizaje. No van a seguir repitiendo un esquema tradicional con las actividades de aprendizaje. Hay que pensar muy bien qué tipo de actividad, para qué la voy a hacer, ¿vale? ¿Para qué objetivo quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr con ese alumnado? Y entonces diseñar la metodología y paralelamente la evaluación de esa actividad y llegar a conseguir una solución tecnológica para todo esto. ¿Vale? Es decir, es un cambio en la manera de... Yo siempre digo, es como ponerse las gafas y enfocar hacia otro sitio. Es decir, no puedo seguir programando y desarrollando actividades de la misma manera con ese enfoque de actividad que estamos teniendo hasta ahora. Entonces, a nosotros, os lo cuento porque de alguna forma al vivirlo sí que nos ha ayudado a comprender todo eso, y es que ahí está la clave, en desarrollar las actividades de aprendizaje que llevan a esos objetivos. Aquí tenéis lo que hemos hecho también, es graduar, ¿vale? ¿Qué competencias vamos a desarrollar en cada equipo? No es que en determinados momentos nos enseñen las competencias, sino donde nos vamos a centrar en cada curso. Y está nuestro proyecto integrado, que es transversal a todas ellas, y después las TIC que soportan todo el rato todos esos objetivos de competencia que queremos conseguir. Lo mismo ocurre en los ciclos formativos, también hemos adaptado, aunque sean 2 años, qué es lo que queremos conseguir en esas competencias. Y aquí está nuestro camino, es decir, cómo empezamos el